La Corte Interamericana de Derechos Humanos acogió la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otorgó medidas provisionales de protección para el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, y su entorno familiar. La resolución, adoptada en San José de Costa Rica, fue contemplada el 4 de septiembre, pero se hizo pública recién este lunes, una semana después. En rigor, el tribunal requirió al Estado peruano que continúe con la investigación de los actos de hostigamiento y amenazas e informe trimestralmente sobre la aplicación del esquema de seguridad que velará por la vida e integridad de los beneficiarios. En su petitorio de julio pasado, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos consideró que las iniciativas del Estado peruano no han sido suficientes para la mitigación de los elementos generados de riesgo y, por tanto, los derechos del juez supremo se encuentran en una situación de riesgo extremo. Las medidas provisionales emitidas en casos de extrema gravedad y urgencia tienen un carácter obligatorio para los estados, por lo que las decisiones contenidas en ellas exigen adoptar acciones específicas para resguardar derechos y a proteger la vida de personas que están en riesgo. Por tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelve 1. Requerir al Estado que adopte de forma inmediata todas las medidas que sean necesarias para proteger eficazmente la vida y la integridad personal de Jorge Luis Salas Arenas, Dolly Carmela Manrique Zúñiga, Pamela del Carmen Salas, Héctor Salas Arenas y Dulmis Fresia Manrique Zúñiga. 2. Requerir al Estado que mantenga los esquemas de seguridad y protección con que cuentan actualmente los beneficiarios y que refuerce los mismos en los términos que acuerde con los beneficiarios y sus representantes. 3. Requerir al Estado que continúe con la investigación de los actos de hostigamiento y amenazas a fin de mitigar los riesgos a la vida e integridad personal del señor Salas Arenas y de su núcleo familiar. 4. Requerir al Estado que realice las gestiones pertinentes para que las medidas de protección a la vida e integridad personal del señor Salas Arenas y de su núcleo familiar se planifiquen e implementen con la participación de los representantes de los beneficiarios y que en general los mantenga informados sobre el avance de su ejecución. A tales efectos, deberán realizar con una periodicidad no superior a 3 meses reuniones en las cuales el Estado pueda coordinar con los beneficiarios y sus representantes los términos en los que se desplegará el esquema de seguridad, el cual velará por la vida e integridad personal de Jorge Luis Salas Arena y su núcleo familiar. Y 5. Requerir al Estado que informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a más tardar el 29 de septiembre del 2023 sobre la situación de Jorge Luis Salas Arenas y su núcleo familiar a la luz de las medidas que haya adoptado para dar cumplimiento a esta decisión. En una entrevista con la agencia EFE, Salas Arenas había mostrado su esperanza de que la Corte adoptara la medida, sobre todo después de que la delegación de Naciones Unidas en Perú expresara su preocupación ante las amenazas y requiriera una pronta investigación y sanción por la intimidación de grupos violentos como la Resistencia. El origen de la hostilidad hacia el Jurado Nacional de Elecciones se remonta al año 2021, cuando el entonces candidato presidencial y hoy exmandatario Pedro Castillo derrotó al aspirante Keiko Fujimori por un estrecho margen. Entonces, se desató una oleada de críticas de los fujimoristas contra el sistema electoral, al que acusaban sin pruebas de haber cometido un fraude en los comicios. La Corte notó que existen dos tipos de situaciones que han sido descritas como amenazas. 1. Las menciones y mensajes difundidos por diversas personas en las redes sociales. Y 2. Los actos de hostigamiento, llamadas telefónicas, manifestaciones, plantones y otro tipo de actos que habrían afectado la esfera privada del señor Salas Arenas y su núcleo según la resolución. El titular del Jurado Nacional de Elecciones ha denunciado que el legislativo está atacando la institucionalidad democrática con la intención de someter a los jueces electorales y consideró que en el Parlamento hay fuerzas que han entendido que pueden amedrentar a los miembros del órgano electoral.
¿Y tú qué opinas sobre la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la cual otorga medidas de protección para el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y su familia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video.